Era todavía de noche cuando el cielo de la ciudad apenas insinuaba un gris cansado, pero él ya estaba despierto, caminando sin rumbo claro, intentando huir de un insomnio que llevaba meses devorando su vida. Jamás se habría imaginado que, en ese amanecer frío y silencioso, encontraría algo que terminaría por romperle el alma y reconstruírsela al mismo tiempo. Aquella mañana, Martín del Valle, un empresario conocido por su fortuna pero odiado por su carácter distante, pasó frente a un callejón donde un camión de basura avanzaba lentamente. No le prestó atención hasta que escuchó un grito suave, como un sollozo contenido. Giró la cabeza y la vio, una mujer con uniforme desgastado, el rostro cubierto de cansancio, abrazando desesperadamente a una niña pequeña que temblaba bajo la llovizna. La mujer, Clara, intentaba cubrir a la niña con su propio cuerpo mientras el camión se detenía unos pasos más adelante. Martín no supo por qué se quedó paralizado observándolas, pero algo en esa imagen, la pobreza, el frío, la ternura desesperada, lo golpeó más fuerte que cualquier crisis empresarial, más fuerte que cualquier pérdida financiera. Clara acariciaba el cabello de su hija diciendo: «No llores, mi amor, ya casi terminamos, solo un turno más y podremos irnos a casa». Era evidente que la niña estaba enferma, tosía, respiraba con dificultad, tenía fiebre. Y aún así estaba ahí, en la calle, acompañando a su madre porque no había nadie más en el mundo que pudiera cuidarla. Martín dio unos pasos hacia ellas, sin saber qué estaba haciendo. Durante años evitó involucrarse emocionalmente con cualquiera, incluso con la gente que trabajaba para él, pero esa escena parecía arrancarle algo del pecho. Clara lo notó acercarse y de inmediato se incorporó con nerviosismo, como si temiera que él fuera a regañarla o a ahuyentarla del lugar, pero Martín solo logró tartamudear un «¿Están bien?». La mujer intentó sonreír aunque tenía lágrimas atrapadas en los ojos. «Sí, señor, solo necesito terminar mi ruta y luego llevo a mi hija al médico». Martín miró la fiebre evidente en la niña y sintió un nudo insoportable. Se ofreció a ayudar, a llamar una ambulancia, a pagar un taxi, a cubrir el turno por ella si era necesario. Pero Clara negó con fuerza, no por orgullo, sino por miedo. «Si falto, me descuentan el día, y necesito ese dinero para comprarle sus medicamentos». Esa frase le dio a Martín una punzada tan profunda que por primera vez en años sintió vergüenza de su propia vida, un millonario obsesionado con ganar más, frente a una madre que arriesgaba su salud y la de su hija por un salario que él gastaría en un desayuno cualquiera. No pudo irse. No pudo dar la vuelta y fingir que nada había pasado. Se quedó allí, bajo la lluvia, mirando a Clara levantar bolsas de basura con una mano mientras sostenía a su niña con la otra, respirando agitada, dolorida, pero sin dejar de trabajar. Había vivido rodeado de lujos, pero jamás había visto tanta fuerza. Aquel amanecer fue el comienzo de una historia que ningún espectador querrá perderse, porque lo que Martín decidió hacer después cambiaría para siempre la vida de Clara, la de su hija, y la suya propia. Y si quieres conocer cómo un hombre rico, roto y vacío encontró su propósito en las calles a través del acto más humilde y poderoso de una madre, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque lo más emocionante está por venir. Después de aquella madrugada, Martín no pudo regresar a su vida normal. Pasó el día entero sin concentrarse en reuniones, contratos ni cifras, veía constantemente la imagen de Clara cargando a su hija, esforzándose por no desmoronarse mientras terminaba un trabajo que parecía demasiado pesado incluso para alguien sano. Esa noche decidió buscarla. No sabía dónde vivía, pero encontró la base municipal de trabajadores de limpieza y preguntó insistentemente hasta que logró dar con la supervisora del turno. Cuando mencionó a Clara, la mujer suspiró: «Es una de las mejores, pero también una de las que más dificultades pasa». Martín sintió un escalofrío cuando le contaron que Clara vivía en una habitación alquilada, sin agua caliente, que trabajaba horas extras para pagar la deuda del tratamiento de su hija, una condición respiratoria que empeoraba con cada noche fría en la calle. Aquella información lo desbordó emocionalmente de una manera que no entendía, pero no era lástima. Era algo más fuerte, era la necesidad urgente de hacer algo. Finalmente llegó a la habitación donde Clara vivía. Tocó la puerta con cuidado y escuchó pasos débiles. Clara abrió, sorprendida, temiendo que fuera una notificación de atraso o incluso un desalojo. Pero cuando vio a Martín, retrocedió confusa. «Señor, ¿cómo me encontró?». Martín respiró hondo y dijo la verdad: «No pude quedarme de brazos cruzados». La niña dormía envuelta en una cobija pequeña, respirando con dificultad. Clara se sentó al borde de la cama, avergonzada y vulnerable. Martín le explicó que había pasado todo el día pensando en ellas,
que no quería interferir en su vida pero sentía una responsabilidad que no podía ignorar. Le ofreció pagarle la atención médica completa a la niña, un mejor lugar donde vivir, transporte, incluso un nuevo empleo. Pero Clara, con lágrimas en los ojos, negó repetidamente: «Usted no nos debe nada». Y esa frase lo golpeó más que cualquier rechazo anterior, porque por primera vez alguien le hablaba desde la dignidad, no desde la conveniencia o la ambición. Martín insistió, pero con delicadeza. Y lo que finalmente convenció a Clara no fue el dinero, ni las promesas, sino algo que ella no esperaba escuchar de un millonario: «No soy un hombre bueno, pero quiero aprender a hacerlo. Y creo que ustedes pueden ayudarme más de lo que yo puedo ayudarlas». Clara rompió en llanto silencioso, un llanto de alivio, de miedo, de esperanza. Aceptó la ayuda, pero solo si él permitía que ella continuara trabajando, porque no quería depender de nadie. Martín sonrió por primera vez en mucho tiempo. Eso marcó el inicio de una amistad improbable pero poderosa. En los meses siguientes, la vida de Clara cambió. Su hija comenzó a recibir el tratamiento adecuado, se mudaron a un pequeño departamento digno, y Clara, lejos de perder su esencia, se convirtió en un ejemplo dentro de la comunidad. Martín, por su parte, cambió más de lo que jamás habría imaginado. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas sino en la capacidad de transformar vidas. Muchos lo llamaron loco por invertir tanto en una trabajadora desconocida, pero jamás se arrepintió. Porque el día en que la niña corrió hacia él y lo abrazó diciendo: «Gracias por ayudar a mi mamá», sintió algo que ninguna fortuna le había dado: propósito. Y esta historia, llena de humanidad, de lucha y de segundas oportunidades, continúa, y tú que estás viendo este vídeo, puedes seguir acompañando cada capítulo de esta serie llena de emociones, giros inesperados y momentos que tocan el alma. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que sigue hará que tu corazón se encoja, se expanda y vuelva a creer en la bondad que aún existe en el mundo. Desde que Martín tomó la decisión de cambiar su vida y la de Clara, parecía que todo iba en ascenso. La niña mejoraba, Clara se fortalecía emocionalmente y él, por primera vez, encontraba un sentido real en sus días. Pero la vida, caprichosa y compleja, siempre busca probar la resistencia de quienes comienzan a levantarse del dolor, y esta vez lo haría de la forma más inesperada. Una mañana, cuando Clara llevaba a su hija a un control médico, un hombre apareció en el pasillo del hospital. Al verlo, ella se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran convertido en piedra. El corazón se le aceleró. La niña, sin entender, la miró confundida. Martín, que las acompañaba, detectó el cambio inmediato en el rostro de Clara: miedo puro, mezclado con un temblor interno que ella ya no era capaz de ocultar. El hombre se acercó con una sonrisa torcida, de esas que no nacen de la alegría sino del cinismo. «Clara, ¿cuánto tiempo?», dijo, como si estuviera saludando a una vieja amiga. Pero Clara dio un paso atrás, abrazando a su hija con el mismo instinto protector que Martín había presenciado aquella madrugada en la calle. El hombre se llamaba Elías, su expareja y padre biológico de la niña, alguien que ella había evitado durante años, alguien de quien se escapó después de recibir maltratos, amenazas y una vida marcada por el miedo. Cuando lo vio frente a ella, todo lo que había reconstruido se tambaleó. Martín se interpuso sin dudarlo, sin necesidad de conocer todos los detalles. Entendió inmediatamente que aquel hombre era una sombra del pasado que Clara deseaba olvidar. Elías la miró con desprecio, acusándola de haber desaparecido, de haberle arrebatado a su hija, de haberse convertido en una víctima para llamar la atención. Sus palabras eran veneno que Clara había escuchado demasiadas veces. Martín sintió una furia silenciosa, profunda, difícil de controlar, pero no quería provocar una escena en un hospital. Clara, con voz quebrada pero firme, pidió a Elías que se fuera, que no tenía derecho a acercarse a su hija después de tanto abandono. Él sonrió con crueldad: «Ahora que tienes un millonario cuidándote, ¿crees que puedes darme órdenes?». La frase golpeó a Clara y a Martín por igual. La niña, asustada, comenzó a llorar y su llanto atravesó el alma de ambos adultos. Un guardia de seguridad notó la tensión y se acercó, pidiendo que bajaran la voz. Elías, molesto, se marchó no sin antes anunciar algo que dejó helados a todos: «Volveré, y esta vez, no podrás esconderte detrás de nadie». Clara se sintió desmoronarse. Todo lo que había querido proteger, todo lo que había evitado, volvía de golpe como un murciélago rompiendo el techo de una casa recién construida. Martín la llevó a una sala privada y esperó pacientemente a que ella respirara, porque estaba al borde de un ataque de pánico.